Amén. Felicitaciones a los papis. Bueno, vamos a compartir una palabra. Yo la verdad estoy un poco ansioso y expectante. ¿Cuántos están ansiosos y expectantes? Amén. Yo creo que Dios hoy va a estar hablando con mucho poder y autoridad en nuestras vidas. Por eso es muy importante la disposición de nuestro corazón al recibir la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Gálatas y ya estamos hoy comenzando el capítulo 4. Y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo eres, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Oramos por su palabra. Querido Dios, bendecimos tu palabra en esta mañana. Señor, rogamos a ti que tu Espíritu Santo, Señor, traiga claridad a nuestra mente. Señor, disponemos nuestro corazón para que tu palabra se afiance en nuestras vidas. Señor, quita todo cansancio, toda pereza, Señor, de este lugar. Señor, despierta a tu iglesia, Señor. Señor, que estemos atentos para recibir tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de distracción. Señor, toda pereza. Señor, y que tu presencia, Señor, esté ministrando nuestras vidas. Úsame en tu santo nombre, Jesús. Amén. El título del mensaje es Somos hijos de Dios, parte 2. Vemos que es una continuación de lo que Pablo ya venía hablando finalizando el capítulo 3, que fue lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado. Él hablaba puntualmente de que éramos hijos de Dios y esa condición de ser hijo de Dios nos hace a nosotros herederos de sus promesas. Y él quiere aclarar esta condición a través de una ilustración. Pablo siempre fue alguien que buscaba ilustrar la condición de los hijos de Dios. Ahí vemos en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, cómo describe cómo es un soldado de Cristo. Y muestra la armadura de un soldado romano. Ya hace referencia a la espada, al escudo, al yelmo, al apresto de la verdad, a las grebas, a todo. Y describe la armadura de un soldado romano como si fuese esa la condición que debe tener un soldado de Cristo. Siempre el apóstol Pablo estuvo describiendo a través de diferentes ilustraciones para que podamos comprender y entender a qué Dios nos está llamando, a ser hijos. Somos hijos de Dios y muchas veces nos olvidamos de esa condición. Repasemos lo que dice ahí a partir del versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, cada uno de nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Ustedes ya son hijos de Dios. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia,
a cada uno de nosotros. Ya somos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, la promesa, el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que intercede por nosotros y clama ante nosotros, Abba, Padre. Que esto significa papito mío, papito de mi corazón. Y cuando tu hijo te dice así, cuando tu hija te dice así, me tengo que poner fuerte para no caer en su... porque si no caigo y me maneja. No, me pongo fuerte. Pero Dios en su actitud, cuando le decimos, Abba Padre, papito de mi corazón, es como que estamos enterneciendo el corazón de Dios. Estamos tocando la fibra más profunda del corazón de Dios. Porque el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, está intercediendo por nosotros. Y nos recuerda, así que ya no eres esclavo. Eres hijo. Y como hijo, también recibes una herencia. ¡Wow! Tiempo para recibir una herencia es este. Amén. El momento para recibir una herencia es este. El domingo pasado hemos también aprendido ese valor que tiene el ser hijos de Dios. Y no debemos dejarlo atrás, no debemos desatenderlo, no debemos olvidar esa gran verdad, que eres hijo de Dios. Es una verdad que nos va a llevar toda la vida valorarla. Muchas veces no valoramos la condición de hijos de Dios. Y nos va a llevar toda la vida poder entender que somos hijos de Dios. Pero esa misma verdad que día a día va creciendo en nosotros y la vamos valorando, es la misma que vamos a poder disfrutar en la eternidad. Al principio de este capítulo, el apóstol Pablo pretende ayudarnos para que podamos captar la esencia de lo que es ser hijo de Dios. Dios te escogió. No fue porque fueses bueno, porque fueses hermoso, agradable, perfecto, simpático. Él te escogió. Y cuando Dios te escoge, Él te adopta. Uno responde a su llamado. Pero también Dios, cuando te escoge como hijo, Él te enseña a vivir como hijo de Dios. En ocasiones nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la característica que tienen los hijos? Es que dependen de su padre. Desde que nacen hasta lo último. Dependen siempre de su padre. Hay una relación estrecha. Muchas veces todo esto lo conocemos. Las familias y los padres colocamos ¿qué? Reglas dentro de una casa. Las reglas son la condición de convivencia, la manera en la cual nos podemos llevar bien. Y las reglas de la casa te enseñan a conducirte como hijo, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. ¿O no es así? Ahora, ¿eres hijo porque conduces y aplicas las reglas de la casa o eres hijo porque tu papá te ama? Eres hijo porque tu papá te ama. No porque cumplís las reglas de la casa. ¿Entendemos lo que es la gracia? Ahora, ¿qué pasa cuando cumplimos las reglas de la casa? ¿Nos va bien? ¿O no es así? No hay ciertos
A ver, permisos, como decimos, bueno, está bien. Mira un poquito más de dibujito. Bueno, está bien, vamos a la plaza a jugar, que es lo que vos querías. Bueno, está bien. Vos veías que le faltaba la PlayStation 5 y listo. Ahí te jugabas y se la comprabas para poder jugar con tu hijo, ¿no? Obviamente los padres dicen amén. Hoy son padres de otra generación que se ponen a jugar con sus hijos a la Play y le compiten y se enojan y se pelean, pero lo siguen amando igual, ¿no? Este es un ejemplo concreto y sencillo de que somos hijos de Dios porque Dios te escogió y Dios te amó. Por eso debemos aprender a vivir como hijos de Dios. No solamente a sujetarnos a su palabra, porque la palabra de Dios es la que te transforma, es la que produce bendición en tu vida, sino también a dejar que el Espíritu Santo, la presencia de Jesús, sea la que esté interviniendo y clamando ante ti y ante el Padre, para que tu corazón entre confiadamente delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos aprobados. Y cuando vos no te sentís digno y no te sentís aprobado, no vas al Padre. Te quedás recluido y te pones autopenitencia. ¿Cuánto se puso alguna vez a una autopenitencia de chico? Yo me puse un par, ¿no? Me porté mal y me puse autopenitencia. Dios te ama porque eres su hijo. Y esta relación estrecha que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial hace que entendamos que como hijo, Él suple cada una de tus necesidades. Y recalco la palabra necesidades. Mi hijo no necesita una PlayStation 5. Necesidades. ¿Y sabes cuál es la necesidad más importante para un hijo? Es que su padre esté presente. Y tenemos un Padre Celestial que Él está presente. Él siempre está con nosotros. Lo dice su palabra. Por eso debemos ser hijos de Dios. Y debemos vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo? Entonces aprendimos que un hijo vive dependiendo de su padre. Ahora, ¿qué significa esto? Como decía el apóstol Pablo, el ser menor de edad. Esta ilustración se aplica a cada uno de nosotros porque en un tiempo hace referencia a que éramos, y él pone ese paralelismo, ¿no? Entre el ser menor de edad lo compara a alguien que es esclavo. Tiene un montón de beneficios, pero no puede utilizar ninguno de ellos porque todavía no está apto. Por eso, primero Dios dijo, voy a enviar mi promesa, voy a enviar a mi hijo. Dios le prometió a su pueblo que iba a darle libertad, que iba a enviar al Salvador, y Él cumplió esa promesa. Lo hemos reflejado en el libro de Isaías. Libro de Isaías que se escribió 700 años antes de Cristo. Ahí vemos reflejada la promesa del Padre que iba a enviar al Salvador. Esa libertad que en ese momento el pueblo de Israel pensaba que era una libertad natural, que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano, pero era una libertad espiritual. Porque esa libertad espiritual te prepara para poder disfrutar de una libertad natural. De no sentirte esclavo del pecado. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él te hace libre. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a vivir en esa libertad que recibimos en Cristo Jesús. Porque esa libertad nos guía y nos conduce a sus promesas. Y ahí es cuando empezamos a recibir cada una
de sus herencias. Y acá me quiero detener un segundo. Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios se cumplen en la vida de aquellos que creen. ¿Escuchaste bien esto, no? Las promesas de Dios se cumplen en la vida de aquellos que creen. Repetí conmigo. Sus promesas son mi herencia y las recibo porque creo en quien me prometió y Él lo va a cumplir. Así es como Dios cumple sus promesas, porque le creen. Cuando recibís algo y lo que recibís es algo por tu esfuerzo, eso en realidad invalida la promesa. Estás recibiendo algo por tu mérito. Una promesa, cuando recibís algo por una promesa, es cuando se manifiesta la gracia y se manifiesta la fidelidad de quien prometió. Es fiel. Dios cumple. Y en eso tenemos que estar confiando. Que Dios prometió y Él cumple. Pero aquellos que creen. Tenemos que creer lo que Dios va a estar haciendo en cada uno de nosotros y a través de nuestras vidas. Compartía este sábado mientras daba clases ahí en un seminario y hablaba de la importancia de que cuando Dios nos llamó y Dios nos escogió, lo hizo con un propósito. Y ese propósito macro, general, es para que seas un instrumento de bendición. Dios te entregó libertad y salvación para poder bendecir a otros. ¿Estás siendo un instrumento de bendición para esta ciudad? Porque para eso te llamó Dios. Para eso Él te escogió. Para eso Él te hizo hijo. No solamente para bendecirte, no solamente para hacerte libre, sino para que seas un instrumento de bendición en esta ciudad. Dios le prometió a Israel que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. Y Él los liberó de la esclavitud de Egipto. Y ellos comenzaron a transitar hacia la tierra prometida. Ahora les hago una consultita. Siendo esclavos, ¿ellos merecían ser libres? Para ponerte un poquito en contexto, ellos siendo esclavos adoraban a otros dioses. Muy pocos dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, adoraban al Señor. Muy pocos. Dios los libera por misericordia porque Él es fiel y cumple su promesa. En el transcurso de ir a la tierra prometida, cumplieron las reglas que Dios les había marcado, se portaron súper bien, hicieron todos los deberes para poder merecer la tierra prometida. Déjame decirte que la historia dice que no. La palabra de Dios dice que actuaron en rebeldía una y otra vez. No dejaron de quejarse durante todo el camino, que te dieron ganas de decir, volvé, te mando de vuelta. Más de una vez Dios lo confrontó a Moisés. Voy a matarlos a todos y de vos voy a hacer una nación nueva. Y Moisés intercedió con misericordia. Lo que Dios estaba haciendo era probar el corazón de Moisés ahí. Porque Dios no iba a fallar su palabra. Dios dijo que les va a dar la tierra prometida y lo va a cumplir. Ahora, cuando Dios lo que estuvo haciendo, decir, los voy a matar a todos porque no son dignos, era probar el corazón de Moisés. Y Moisés tuvo misericordia y se lo reconoció como el hombre más manso de la tierra. Ahora, cuando uno recibe una promesa de parte de Dios, como lo recibieron los israelitas, que iban a ser libres y les iba a dar la tierra prometida, no tenemos que esperar que todo suceda de manera mágica.
A veces esperamos que como Dios lo prometió, Él lo va a estar haciendo. Y yo me quedo sentado en una reposera esperando que Él lo haga. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan, que les doy la tierra prometida, era que su presencia los iba a acompañar. Era que Él les iba a dar la victoria. Pero ellos tenían que ir y tomar la tierra prometida. Esto nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que ir en pos de sus promesas. ¿Qué mérito tiene la fe si cuando nosotros avanzamos lo hacemos con nuestras fuerzas? El ir y alcanzar sus promesas y trabajar en pos de sus promesas es buscar apasionadamente que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Que sus deseos se cumplan en tu vida, porque eres hijo de Dios. Dios siempre va a estar colocando desafíos delante de cada uno de nosotros, que humanamente son imposibles. Muchos de nosotros hemos pasado esos desafíos, pero seguimos y avanzamos. ¿Y Dios qué hizo? Mostró su fidelidad. Él cumplió su promesa. Nada te va a faltar. Siempre te voy a estar cuidando. Estaré contigo hasta lo último de la tierra. Esas son las promesas que tenemos de parte de Dios. Hay más de 8.000 promesas en su palabra. Sus promesas se cumplen. Y esas son nuestra herencia. Nuestro corazón tiene que estar expectante de lo que voy a estar alcanzando de parte de Dios. No te olvides que esas promesas siempre se cumplen en Cristo Jesús. Ahí es cuando nosotros traspasamos, más que traspasar, pasamos por la cruz. Cuando pasamos por la cruz es cuando Dios cumple sus promesas en Cristo Jesús. Ahí están nuestras riquezas. Nuestra naturaleza es una naturaleza como esclava. Porque somos por naturaleza pecadores. Somos esclavos del pecado. Tenemos una naturaleza esclava. Pero no podemos vivir como esclavos. Muchas veces no nos damos cuenta que como cristianos somos hijos de Dios. El término cristiano es un seguidor de Cristo. Pero el seguidor de Cristo va mucho más allá de ser simplemente un seguidor fiel de Cristo. Es que eres alguien a quien Dios adopta y lo toma como hijo. Y con esa condición de hijo están sus promesas, está la herencia de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo recalca el apóstol Pablo a la iglesia. Y es lo que Dios quiere estar destacando en esta mañana en cada uno de nosotros. Porque muchas veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos hijos. Y en otras nos olvidamos que somos hijos de Dios. Cuando uno experimenta, cuando uno deja de experimentar la libertad y el gozo que solamente da a través de la salvación Cristo, es cuando volvemos a ser esclavos. Cuando dejas de experimentar la libertad y el gozo de la salvación que recibiste a través de Cristo, es cuando volvés a ser esclavo. Todos pecamos. Todos los días. Pero su palabra dice que si confesás su pecado, Él es fiel, Él es justo, para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda maldad. Es una promesa. Él la cumple.
Pero como hijos nos olvidamos. ¿Y qué hacemos? No confesamos el pecado. Y de a poco se va desgranando esa experiencia de libertad. De a poco se va diluyendo el vivir, el gozo de la salvación. Y el peso del pecado, por no arrepentirte, vuelve a caer sobre vos y te sentís esclavo. Te volvés a sentir esclavo. Hay unas imágenes que quiero compartir rápidamente. Bajamos a ver un poquito. Esto se lo compartí porque quiero que podamos visualizar lo que es la condición de un esclavo. Satanás, vamos a la primera y a la segunda nuevamente. Así es como estamos cuando nos olvidamos que somos hijos. Porque Cristo te hizo libre. Cuando perdés el gozo de la salvación, cuando no te arrepentís de tus pecados, quedás en esa condición. Es fuerte, ¿eh? Pero quería ilustrar para que seamos conscientes de que esa es nuestra vieja naturaleza, pero Cristo que nos hizo libre. Gracias. Que cuando vos te arrepentís y no volvés a incurrir en ese pecado, experimentás el gozo de la libertad y de la salvación. Y ya no hay cadenas, ya no hay nada que te esté atando. Nadie te tiene agarrado del cuello con cadenas grandes y pesadas. Hay gozo en tu corazón. Por eso, cuando tenemos esta libertad, es cuando surge la gratitud. Y obedecemos a Dios. No porque haya una imposición de parte de Dios en nuestras vidas, sino porque hay gratitud por la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Por de dónde Él nos rescató y hacia dónde Él nos está conduciendo, hacia sus promesas. Y la obra del Hijo aquí es fundamental. Porque la obra de Cristo en nuestras vidas es la que nos hace libre. Por eso el apóstol Pablo expresa: somos mayores de edad. Esto quiere decir, a partir de ahora tenés todos los privilegios. A partir de ahora que Cristo está en tu vida, vas a poder recibir la herencia completa. Él nos rescató. Él eliminó toda deuda que teníamos como esclavos del pecado. Él quitó toda pena de condenación que teníamos porque vivíamos en esa condición, esclavos del pecado. Jesús, no te olvides, su palabra dice y nos enseñó en esta mañana que Él nació bajo la ley y Él vivió bajo la ley. Y Él es el único que puede rescatarnos de la misma. Porque Jesús, Él pagó el precio de la ley en toda su totalidad. Él fue el único que pudo hacerlo. Él cumple completamente por nosotros toda la demanda de la ley. La palabra dice, Dios dice que nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. Por consecuencia de eso, como nadie puede cumplir toda la ley, somos pecadores. Y en Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, Él pagó el precio con su vida para que podamos nosotros disfrutar de su gracia. Jesús cumplió la ley y Él tomó tu lugar.
Él siendo santo y sin pecado, Él murió por cada uno de nosotros. Porque fiel es quien prometió. Dios prometió que iba a enviar a un Salvador al mundo y Él lo cumplió. Y a través de su Hijo somos salvos, somos libres. Por eso, en el momento de la adopción, es cuando vos dejás de ser esclavo y recibís todos los privilegios como hijo de Dios. Pero no solamente como hijo, sino también como heredero. Y esa herencia y esa vivencia como hijo de Dios es en la casa y fuera de la casa. Las promesas de Dios no solamente se cumplen porque venís a la iglesia o se cumplen aquí en la casa del Señor. Se cumplen aquí y afuera. Eres un hijo de Dios. Muchos piensan que pueden recibir el perdón y muchos aceptamos el perdón de Dios. Pero a veces somos engañados si pensamos que luego de recibir el perdón tengo que seguir pagando, tengo que seguir manteniendo el favor de Dios, ¿sí? Porque si no pierdo la recompensa, si no pierdo la herencia. No. ¿Recuerdan el ejemplo del padre y el hijo que viven a casa? Que todas las familias tenemos una regla dentro de la casa. Ahora, uno como padre no ama a su hijo porque cumple las reglas. O no le dice, vos no estás cumpliendo las reglas de mi casa, no sos más mi hijo. Las cumpla o no las cumpla, es hijo. Las cumpla o no las cumpla, nuestro Padre Celestial nos ama. Ahora también en Hebreos capítulo 13 nos enseña, ¿no? Que como un padre no ama a su hijo, cuánto más Dios, siendo nuestro Padre Celestial, no nos va a estar disciplinando, dice la palabra de Dios, para que nos vaya bien. Hebreos 13, 2 y 3, si no me equivoco. La palabra de Dios nos enseña que Cristo no solamente quitó la maldición que realmente merecíamos, sino también que nos da la bendición que Él merecía. La gloria de Cristo también la recibimos nosotros al momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Esa misma bendición la recibimos cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo Él quita la maldición. El honor de Dios, toda su recompensa que Él nos da y nos entrega a través del perdón. Nuestra herencia no solamente es el premio, sino que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que fue en Cristo Jesús, nosotros lo recibimos por fe. Por eso sus promesas son sí y amén en aquellos que creen. Debemos depositar toda nuestra confianza en Él. La obra de Cristo es clave en nuestras vidas. Esa obra que transforma nuestro ser. Pero esa obra trasciende de generación en generación cuando le damos también lugar al Espíritu Santo, a su presencia que Él moldee en nuestras vidas. Su palabra dice que el propósito de Dios al enviar a Jesús era asegurar que cada uno de nosotros cuando lo recibimos a Jesús por fe, seamos legalmente hijos de Dios. Y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas era que podamos experimentar que realmente somos hijos de Dios. Y esto es como cuando dos personas deciden casarse. ¿Qué están haciendo ante la ley? Van al registro civil, firman papeles
viene el juez de paz y ¿qué sucede? Y sellan ante la ley que realmente se aman. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo en nosotros afirma que somos hijos de Dios. Pero luego viene la ceremonia delante de Dios, una ceremonia espiritual. Y esa es la experiencia ante testigos que ellos manifiestan su amor. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Una obra que trasciende, una obra que podemos experimentar cada uno de nosotros. Veamos algunas marcas de esta obra. El Espíritu Santo clama a Dios diciendo, Abba Padre. Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Muchísimas veces me di cuenta de que mi oración no había respuesta. Entonces me daba cuenta que estaba pidiendo de manera incorrecta. No pedía realmente, pedía de manera muy, a veces egoísta, o pedía por ingenuidad. Pero cuando entendí esto, que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, ahí mi oración cambió. Porque fue una oración que le pedía a Dios, le pedía al Espíritu Santo que me enseñe a orar, que me enseñe a interceder, que me enseñe a tocar el corazón de Dios. Porque humanamente no lo puedo hacer, pero sí a través de su Espíritu. El clamar implica un sentimiento real de Dios en tu vida, un sentimiento profundo. La obra del Hijo y la del Espíritu Santo nunca están separadas. No son dos obras diferentes. No es que la obra de Cristo es mayor que la obra del Espíritu Santo. Ambos están juntas. Porque la obra del Hijo aquí en la tierra era el cumplimiento de su promesa. Pero luego de ahí dijo, esperen, porque enviaré al Consolador. Enviaré a quien estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí vemos que cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, somos adoptados como hijos de Dios. Pero la cosa no queda ahí, sino que también ahí empezamos a recibir esos dones. Don significa un regalo, pero un regalo divino, eso significa un don. Cuando Dios nos entrega dones, nos entrega regalos divinos para que nosotros podamos utilizarlos, pero esos regalos divinos se manifiestan y obran a través del Espíritu Santo. No obran a través de nuestras capacidades, de nuestro talento o de nuestra naturaleza, sino que obran cuando nosotros menguamos. Por eso es muy importante estudiar y conocer a Jesús. Por eso es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a ser como Él. A ser cada vez más como Jesús. Esto te va a ayudar a no actuar como un esclavo. A tener presente siempre que eres un hijo de Dios. Cuando vos buscás conocer a Jesús, cuando vos escudriñás su palabra y seguís leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y seguís descubriendo a la persona de Jesús y la obra que Él hizo, es cuando más te enamorás de Él. Es cuando más entendés que Él vivió como un hijo de Dios. Y así es como debo yo vivir para no vivir como un esclavo. Por eso debemos imitar a Jesús en cada una de sus acciones. Y para poder imitarlo, tengo que conocer lo que Él hizo. Tengo que saber lo que Él hizo. Y ahí es cuando empezamos a caminar como hijos. Y cuando vos caminás como hijos, es cuando
caminás seguros de que Dios te ama. Y eso es algo tremendo. Cuando vos caminás como hijo, caminás confiado de que Dios te ama. Ya para estar finalizando. Cuando clamamos, Abba Padre, cuando le decimos, papito lindo de mi corazón, te necesito. Cuando le decimos, papito lindo de mi vida, mi Padre eterno, mi Padre amado, estamos intercediendo por el Espíritu. Y estamos dejando que la obra del Espíritu de Dios nos haga recordar una y otra vez que eres un hijo de Dios, que eres amado por Dios, que eres coheredero con Cristo Jesús. Esto quiere decir que las riquezas que están en Cristo y son riquezas no materiales, son riquezas espirituales. Cristo las comparte, Él te las entrega, Él te las da. Muchas veces no entendemos que todo lo que recibimos de parte de Dios se transforma en una bendición. En algo para que bendigas. Y ahí es cuando surge la característica de la generosidad. Ahí es cuando entendemos la bondad de Dios. Las riquezas en Cristo Jesús están lejos, muy lejos de lo material. Habla de un corazón transformado. Habla de aquel que experimenta una libertad como nunca antes. Habla de aquel que no hay peso por consecuencia del pecado, no hay condenación. Habla de que nuestros corazones serán consolados, serán afianzados. Caminaremos seguros en Él, confiados en Él, en la obra que Él está haciendo en mi vida. En cómo Él va a seguir transformando mi vida y seré un instrumento de bendición para esta ciudad, para esta nación. Siempre que Dios ha prometido, Él busca bendecir generaciones. Él busca bendecir naciones. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos tan acotadamente, tan limitadamente. Si supiéramos que como hijos tenemos los cielos abiertos. Si supiéramos que como hijos tenemos una herencia impresionante, la cual no es terrenal, va mucho más allá de nosotros. Hay una historia en la Biblia, en Primera de Samuel, y ya con esto estoy terminando, en donde una hija de Dios buscaba el favor de Dios. Y ella se presentaba todos los días en el templo, presentaba sus ofrendas, pero ella rendía su corazón delante de Dios. Y durante muchos años se presentó y le pedía a Dios: dame un hijo, Señor. Ella era estéril, su nombre era Ana, y clamaba y le decía: Dios, concédeme un hijo. Para ella era la más grande bendición. Pero Dios va siempre mucho más allá. Como hijos de Dios, cuando le pedimos algo al Padre,
Dios va mucho más allá de tus deseos, de tus sueños, de tus anhelos. ¿Qué le dio a Ana? Dios le concedió el deseo en su corazón y le dio un hijo a Ana. Y Ana hizo un voto con Dios. Si vos me entregás a este hijo, si vos me das un hijo, yo te lo entrego a ti, le dijo. Yo te lo consagro a ti, dijo Ana. Y como fue un buen deseo el de Ana, Dios concedió ese deseo en la vida de Ana. Ahora, lo que fue para Ana el tener la bendición de un hijo, para Dios fue salvar a una nación. Israel estaba perdida. Dios a Ana le entregó un hijo, pero Dios a Israel le entregó un juez, un profeta, un siervo que guió a toda una nación. Como hijos tenemos un privilegio y tenemos promesas de Dios. Tenemos herencia. Tenemos que clamar al Padre y pedirle a Él conforme a su voluntad. Decirle: papito mío, Señor, vos conocés mi corazón y cuáles son mis deseos. Señor, que tu Espíritu Santo obre en mí. Te pido ante ti, Señor, como hijo, porque ya no eres más esclavo. Señor, tu palabra dice que soy coheredero con Cristo Jesús. Y hay promesas de parte tuya para mi vida. Ahí es cuando debemos clamar e interceder. Como hijos. Confiados. Seguros. Porque en cada una de sus promesas, cada herencia que vos recibís de parte de Dios, lo que Dios busca hacer es transformar tu vida. Aleluya. Es que no seas el mismo. En sus promesas, lo que Dios busca no es solamente bendecirte, sino transformarte. Para que cada día te parezcas más a Cristo. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él quite todo peso de esclavitud, porque ahora eres hijo. Ahí donde estás, cerra tus ojos. Oramos al Padre en esta mañana. Señor, hoy nos presentamos ante ti, Dios. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, buscando tu favor. Ahí donde estás, decile: papito mío, mi amado Padre Celestial, yo sé que te he fallado, Señor. Pero mis errores no condicionan mi estado. Yo sigo siendo tu hijo. Señor, hoy me arrepiento de todo corazón. Señor, limpia mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Señor, soy tu hijo. Soy tu amado. Ya no soy esclavo, Señor. Señor, quiero volver a experimentar el gozo de la libertad y de la salvación que Cristo, ese hermano mayor, me da. Señor, quiero ver el cumplimiento de tus promesas en mi vida y cómo a través de ellas tú me transformas, tú me cambias. Señor, ahora entiendo
que la herencia que he recibido no es solamente para mí, es para compartirla, porque esa herencia no tiene límites. Es una riqueza inmensurable. Es una riqueza que no tiene límites. Es para compartirla a otro. A todos aquellos que crean en Cristo Jesús. Señor, ahora entiendo que como hijo he sido llamado para bendición. Ya no soy más esclavo, Señor.